El aparato respiratorio. El aparato respiratorio aporta oxígeno a la sangre al tiempo que expulsa dióxido de carbono. Función de los órganos del aparato respiratorio. Nariz y fosas nasales. Durante la respiración, el aire entra a la nariz a través de los orificios nasales o narinas. En el interior de la nariz consta de la cavidad nasal, dividida en la línea media por el tabique nasal. La cavidad nasal está tapizada por una mucosa que calienta, filtra y humedece el aire entrante. La mucosa contiene además receptores sensitivos olfatorios. Los senos paranasales y los conductos lacrimonasales drenan en la cavidad nasal. Senos paranasales: frontales, etmoidales, esfenoidales y maxilares. Los senos aligeran el cráneo y actúan como caja de resonancia para el habla. También producen moco que drena en la cavidad nasal. Boca. El aire también puede inhalarse por la boca. Estas dos aberturas de la vía respiratoria, la cavidad nasal y la boca, se unen a la faringe o garganta en la parte posterior de la nariz y la boca. Faringe. La faringe es un conducto muscular de unos 13 centímetros de longitud que recuerda a una pequeña manguera roja, comúnmente llamada garganta. La faringe actúa como vía de paso de los alimentos y el aire. El aire entra por la porción superior, la nasofaringe, desde la cavidad nasal y luego desciende a través de la orofaringe y laringofaringe para entrar en la laringe situada debajo. Laringe. Es una estructura cartilaginosa cuya porción más prominente es el cartílago tiroides, nuez. Conecta la faringe con la tráquea. La apertura laringea glotis está protegida por la epiglotis, que proviene la entrada de comida o bebida en el interior de la vía aérea durante la deglución. La laringe contiene pliegues vocales, cuerdas vocales verdaderas que producen los sonidos que constituyen el habla. La tráquea es muy rígida porque sus paredes están reforzadas con anillos en forma de C de cartílago hialino. Estos anillos cumplen el doble propósito. La parte abierta del anillo linda con el esófago y le permite expandirse en sentido anterior durante la deglución de una gran porción de alimento. La parte sólida soporta las paredes de la tráquea y la mantiene permeable o abierta pese a los cambios de presión que acontecen durante la respiración. La tráquea es la única vía por la que el aire puede llegar a los pulmones. Bronquios. Los bronquios principales, derecho e izquierdo, resultan de la subdivisión de la tráquea. Ambos penetran en el hilio pulmonar de su lado correspondiente. Pulmones. Los pulmones son órganos pares que flanquean el mediastino dentro de la cavidad torácica. Los pulmones están cubiertos de pleura pulmonar visceral. La pared torácica está tapizada por la pleura parietal. Las secreciones pleurales disminuyen la fricción durante la respiración. Los pulmones son principalmente tejido elástico y vías del árbol respiratorio. Las vías menores desembocan en los racimos de alvéolos. Alvéolos. Minúsculas bolsas de aire denominadas alvéolos donde tiene lugar el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono.
Cada pulmón alberga alrededor de unos 300 o 400 millones de alvéolos. Pleuras. La superficie de cada pulmón se halla cubierta por una capa serosa visceral denominada pleura pulmonar o visceral. La pared torácica está tapizada por la pleura parietal. Las membranas pleurales producen líquido pleural, una secreción serosa resbaladiza que permite a los pulmones deslizarse sobre la pared torácica durante los movimientos respiratorios y hace que las dos capas se aferren mutuamente. La pared torácica. La cavidad torácica o tórax es una caja hermética que alberga el árbol bronquial, los pulmones, el corazón y otras estructuras. Las costillas y los músculos anexos forman la parte superior y los costados del tórax. La parte inferior está formada por un músculo de gran tamaño denominado diafragma. Fisiología respiratoria. Proceso de respiración externa e interna. Respiración interna o intercambio de gases entre la sangre y las células de los tejidos. Proceso en el cual el oxígeno se descarga y la sangre se carga de dióxido de carbono. El dióxido de carbono se difunde saliendo de las células de los tejidos para pasar a la sangre, donde se combina con agua para formar ácido carbónico, que rápidamente libera iones bicarbonato. Como resultado de este intercambio, la sangre venosa sistémica es mucho más pobre en oxígeno y rica en dióxido de carbono que la que abandona los pulmones. Respiración externa. Durante la respiración externa, la sangre roja oscura que fluye a través de la circulación pulmonar se transforma en un río escarlata que regresa al corazón para ser distribuido a nivel sistémico. Aunque este intercambio de color se debe a la captación de oxígeno pulmonar por la hemoglobina, se descarga dióxido de carbono de la sangre con la misma velocidad. Debido a que las células del cuerpo toman constantemente oxígeno de la sangre, siempre hay más oxígeno en los alvéolos que en la sangre. De este modo, el oxígeno tiende a moverse del aire alveolar hacia la sangre pobre en oxígeno de los capilares pulmonares, atravesando la membrana alveolocapilar. Transporte de oxígeno. Transporte de gases. El oxígeno y el dióxido de carbono viajan a través del torrente sanguíneo desde los pulmones a los tejidos del organismo y viceversa. Control químico y no químico de la respiración. Los factores químicos que controlan el ritmo y profundidad de la respiración son el O2, el CO2 y el pH. Tanto el dióxido de carbono como el pH son los mecanismos de control más importantes de la respiración. El centro respiratorio, situado en la parte inferior del cerebro, controla de forma involuntaria la respiración, que en general es automática. La respiración continúa durante el sueño e incluso cuando se está inconsciente. En conclusión, los millones de células que nos forman como organismo requieren oxígeno constantemente para realizar funciones vitales. Las mismas expulsan dióxido de carbono, de ahí la importancia de estudiar este aparato. El sistema cardiovascular y respiratorio comparten la responsabilidad de aportar oxígeno y eliminar dióxido de carbono.